¿Saben ese dolor que es tan fuerte que parece entrar por los poros y volverse parte de tu sangre? Viví con él durante 7 años enteros. Un dolor que empezaba en la espalda, subía por la columna y se alojaba en mi garganta cada vez que escuchaba la llave girar en la puerta a las 6 de la tarde. Y junto con el ruido de la llave venía el miedo, un miedo que hasta hoy, a los 71 años, me despierta sudando en medio de la noche. Buenos días para quien me está viendo. Mi nombre es María de los Dolores Fernández, pero la gente aquí de Córdoba me conoce como Doña María del Dulce. Hago cocadas, turrón de maní y alfajores que todo el mundo dice que son los mejores de la región. Tengo mi banquito en la Plaza San Martín hace más de 40 años. ¿Quién diría, no? La niña que un día no sabía si iba a vivir hasta el día siguiente, hoy es conocida por los dulces que hacen la alegría de los niños. Antes de continuar mi historia, me gustaría mucho saber de dónde me están viendo. Cuéntenme en los comentarios de qué ciudad son y, si pueden, dejen ese like y suscríbanse al canal, porque cada suscripción me da más coraje para seguir contando lo que mucha gente prefiere barrer debajo de la alfombra. Nací en 1954 en una casita amarilla al final de la calle Los Aromos, la parte más pobre de Córdoba. Ciudad pequeña donde todo el mundo conocía a todo el mundo, o por lo menos creía conocer, porque los secretos se quedaban bien guardados dentro de las paredes, y nuestra casa amarilla, con las ventanas de madera siempre cerradas, guardaba los peores. Mi padre, don Jerónimo, trabajaba en la municipalidad como inspector, hombre respetado en la ciudad, mano firme para golpear la mesa, voz gruesa capaz de hacer temblar el suelo. Iba a la iglesia todos los domingos, se sentaba en la primera fila, cantaba los himnos más alto que todos. Era el primero en llegar a las reuniones del barrio, el último en salir del bar de la esquina. Hombre de palabra, decían por ahí, padre de familia ejemplar. Mi madre, doña Clara, era maestra primaria. Cabello siempre recogido en un moño apretado, vestido debajo de la rodilla, uñas cortadas al ras. Tenía una postura rígida, una manera de mirar por encima de los anteojos que hacía que cualquier alumno travieso volviera a su lugar. En casa era callada, obediente, como la sombra de mi padre. Una sombra que aumentaba y disminuía según su humor. Éramos solo nosotros 3 en la casa amarilla. Mi madre tuvo otros hijos, pero ninguno prosperó. Yo fui la única que sobrevivió. Milagro de Dios, decía ella. A veces pienso que milagre de verdad habría sido no sobrevivir. Me habría ahorrado mucho dolor. La casa era simple pero limpia. Recuerdo el olor a cera en el piso de madera, el brillo de los pocos muebles, los manteles de crochet que mi madre hacía para cubrir cada superficie. Tenía un patio con unos árboles de mango, un árbol de guayaba y un lavadero donde yo jugaba en los días de calor. La casa amarilla, mi cielo y mi infierno particular. Hasta los 7 años mi vida era normal. Iba a la escuela, jugaba con las vecinas, ayudaba a mi madre con tareas pequeñas. Mi padre era rígido, daba unos golpes cuando yo desobedecía, pero nada fuera de lo común para la época. Así era como se criaban los hijos, a base de palmadas, de chancleta, de vara de membrillo. Nadie cuestionaba, pero todo cambió cuando cumplí 8 años. Recuerdo exactamente el día. Era mi cumpleaños. Recibí un vestido azul con lunares blancos y una muñeca de trapo que mi madre hizo a escondidas. Estaba tan feliz que ni noté la mirada diferente de mi padre durante el almuerzo. Una mirada que aprendí a reconocer después. Mirada de quien planea. Esa noche mi madre salió para la vigilia en la iglesia. Era común. Todo primer viernes del mes había vigilia, y ella nunca faltaba. Me quedé sola con mi padre, cosa que ya había pasado otras veces. Generalmente me mandaba a dormir temprano, y se quedaba en la sala escuchando radio. Pero aquel día fue diferente. «Ven acá, María»,
Me llamó desde la cocina. «Ven a ayudar a papá». Fui con la muñeca nueva bajo el brazo. Él estaba apoyado en la mesada, mirando hacia la cocina a leña. «Mira esta mesada, niña. Está sucia. Tu madre no la lavó bien». Miré la mesada. Para mí parecía limpia, pero contradecir a mi padre no era opción. «Voy a llamar a mamá cuando vuelva», dije bajito. «No, tú vas a lavar ahora». Traté de explicar que era muy pequeña, que no alcanzaba bien, que el agua fría del grifo lastimaba mis dedos en aquel invierno débil de Córdoba. Pero no hubo caso. Subí a un banquito. Empecé a lavar los pocos platos. Hice lo mejor que pude, pero como cualquier niña de 8 años, hice cosas de niña. Derramé agua, dejé jabón en la loza, no sequé bien. Fue cuando empezó. ¿Estás viendo por qué tu madre nunca quiso otros hijos después de ti? Porque vio que no sirves para nada. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Bajé la cabeza. Seguí tratando de limpiar. Las lágrimas empañaban mi visión. Ni para eso sirves. Una inútil. ¿Sabes qué pasa con las niñas inútiles? Merecen castigo. Tomó la escoba que estaba en el rincón de la cocina. Una escoba de paja con mango de madera. Pensé que me iba a pegar con ella en las piernas, como ya había hecho otras veces. Pero no fue eso. «Quítate la ropa». Me quedé helada. No entendí bien por qué una niña de 8 años se iba a quitar la ropa en la cocina. «¿Qué fue? ¿Estás sorda? Quítate la ropa ahora». El grito fue tan alto que solté la muñeca al suelo. Con las manos temblando, me quité el vestido nuevo. Me quedé solo en ropa interior, encogida, tratando de cubrirme con los brazos flacos. «Todo, quítate todo». Y allí, desnuda en medio de la cocina, sentí una vergüenza que nunca había sentido antes. Una vergüenza mezclada con miedo, con confusión. ¿Por qué un padre iba a querer ver a su hija así? Él tomó la escoba, apoyó el mango de madera en mi barriga, fue bajando despacio. Sentí el frío de la madera en la piel. Cerré los ojos. «Mírame». No pude. Mantuve los ojos cerrados, el cuerpo temblando. «Mírame». Abrí los ojos. Vi a un hombre que ya no era mi padre. Era un monstruo con su cara. Un monstruo de ojos hambrientos. Lo que pasó después no lo voy a describir en detalle. No por vergüenza, esa ya la lavé hace tiempo, sino porque hay niños viendo este video y no quiero poner en sus cabecitas las imágenes que aún viven en la mía. Solo voy a decir que dolió. Dolió tanto que pensé que me iba a morir. El mango de la escoba. Él lo usó de una manera que ningún objeto debería ser usado, que ninguna niña debería sentir, que ningún padre debería hacer. Cuando terminó, yo estaba sangrando. Él tiró mis ropas encima de mí. «Si le cuentas a alguien, las mato a ti y a tu madre. Ahora limpia ese piso». Yo apenas podía mantenerme en pie. Limpié mi propia sangre del piso de la cocina, mientras él volvía a la sala, al radio, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destrozado a su hija minutos antes. Me arrastré al cuarto. Me envolví en la manta. Lloré hasta no tener más lágrimas. El dolor físico era terrible, pero el dolor del alma era peor, porque no entendía qué había hecho tan mal, por qué mi padre, que debía protegerme, había hecho aquello. Cuando mi madre volvió, pensé en contarle. Entró a mi cuarto, vio que estaba despierta. «¿Qué pasa, niña? ¿No puedes dormir?» Abrí la boca, pero las palabras no salieron. El miedo era mayor. ¿Y si él cumplía la amenaza? ¿Y si nos mataba? Terminé solo moviendo la cabeza. «Entonces duerme. Mañana hay clases». Y salió, cerrando la puerta. Simple así. No vio mis lágrimas, no notó mi miedo. O fingió no notar. Esa noche algo murió dentro de mí. La confianza, la seguridad, la infancia.
Pensé que iba a ser cosa de una sola vez, castigo por no haber lavado la mesada bien. Pero me equivoqué. En las semanas siguientes, siempre que mi madre salía, él encontraba la manera. Siempre tenía una excusa. La casa no estaba limpia. Llegué tarde de la escuela. Las notas no eran lo suficientemente buenas. «Toma la escoba», decía, y yo obedecía. Porque, ¿qué más podía hacer una niña de 8 años contra un hombre adulto? Lo peor vino cuando descubrí que mi madre sabía, o por lo menos sospechaba. Una noche volví de la escuela con la pollera sucia de barro porque me había caído en el camino. Mi padre se puso furioso. «¡Al cuarto!», ordenó. «Ya sabes lo que va a pasar». Fui temblando. Él vino detrás con la escoba, pero esta vez noté que la puerta no se cerró completamente. Por la rendija, mientras aquello pasaba, mientras yo me retorcía de dolor en la cama, vi a mi madre parada en el pasillo, mirando. Nuestros ojos se encontraron en medio de aquel horror. Ella vio mi sufrimiento, mi súplica silenciosa. ¿Y saben qué hizo? Nada, absolutamente nada. Cerró la puerta despacio y se fue. Fue ahí que entendí la verdadera traición. No era solo él, era ella también. La persona que debía protegerme, defenderme, luchar por mí contra el mundo entero. Había elegido dar la espalda. Esa noche lloré diferente. No solo de dolor, sino de abandono completo. Estaba sola en el mundo, sola contra los dos. Los abusos continuaron por meses, años, cada vez más frecuentes, cada vez más violentos. Él ya no necesitaba esperar que mi madre saliera. Lo hacía delante de ella, y ella miraba, a veces con ojos bajos, a veces con un brillo extraño en la mirada. Nunca interferían, nunca me protegían. Una vez traté de resistir. Tenía 10 años, ya estaba un poco más grande, un poco más fuerte. Cuando él vino con la escoba, empujé, traté de correr. Conseguí llegar hasta la puerta de entrada, pero mi madre bloqueó el camino. «¿A dónde crees que vas, María?» «Déjame salir, mamá, por favor». «Vuelve allá. Tu padre no terminó». Y me empujó de vuelta hacia él, como quien devuelve un juguete prestado. Empezaron los cambios en mi cuerpo. El pecho creciendo, las caderas ensanchándose, la primera menstruación que escondí como pude. Tenía miedo de que aquello empeorara todo. Y empeoró, porque ahora mi padre tenía un nuevo miedo, que yo quedara embarazada. «Si pones un bastardo en el mundo, te mato», amenazaba. «Te tiro a un río para que nadie nunca más te encuentre». Pero seguía con la escoba. Solo tenía más cuidado. La usaba de otras formas. Inventaba maneras nuevas de lastimar sin dejar pruebas. En la escuela me volví la niña extraña. Callada, siempre de mangas largas incluso en el calor, sentada al fondo del aula. No jugaba en el recreo, no conversaba con nadie, no sonreía nunca. Mis notas, que eran buenas, se desplomaron. No podía concentrarme. ¿Cómo prestar atención al español cuando todo tu cuerpo duele? ¿Cómo aprender matemáticas cuando todo lo que piensas es en el horror que te espera en casa? Los maestros notaban que algo estaba mal, claro. Pero en esa época era diferente. En pelea de marido y mujer no se mete la cuchara. El dicho valía para todo. Problema de familia era problema de familia. Solo una maestra insistió. Doña Luz, de historia. Bajita, cabello crespo siempre recogido, anteojos grandes que se resbalaban por la nariz. Ella tenía una manera diferente de mirarme. No con pena ni con asco, con comprensión. Un día me llamó después de clase. «María, ¿está todo bien en casa?» La pregunta simple casi me quebró. Hacía tanto tiempo que nadie preguntaba cómo estaba. Abrí la boca para responder que sí, como siempre hacía, pero no pude. Las lágrimas vinieron descontroladas. No respondí,
Finalmente, no. No estaba nada bien. Pero no conté nada más. No aquel día. El miedo aún era mayor que el dolor. El miedo de lo que él haría si supiera que hablé. El miedo de que no me creyeran. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creer a una niña contra dos adultos respetados en la ciudad? «Si necesitas conversar, estoy aquí», dijo ella simplemente. Y por primera vez en años, sentí que no estaba completamente sola. Para esa época ya tenía 13 años, 5 años de abuso diario, 5 años teniendo la infancia robada, el cuerpo violado, el alma quebrada, 5 años viendo a mi propia madre ser cómplice de mi tormento, 5 años queriendo morir todas las noches y despertando decepcionada por estar aún viva a la mañana siguiente. Fue cuando todo empeoró aún más. La casa amarilla ya no era solo mi infierno, se había vuelto mi prisión completa. Mi padre empezó a trancar las puertas cuando salía, a prohibir que hablara con cualquier persona. La escoba, siempre la misma, apoyada en el rincón de la cocina como una amenaza constante. Yo la miraba y temblaba, incluso cuando estaba sola. Empecé a tener pesadillas terribles. Despertaba gritando, sudada. A veces mojaba la cama a los 13 años, lo que solo daba más motivo para castigos. En la escuela apenas hablaba, apenas vivía. Pero una chispa de rabia empezó a crecer dentro de mí. Una rabia pequeña al principio, que fue aumentando cada día. Rabia de la injusticia, del dolor, de la traición. Rabia que se volvió coraje cuando entendí una cosa. Si seguía así, no iba a sobrevivir. Era simple así. O hablaba o moría. Fue un miércoles que todo cambió. Un miércoles común. Cielo azul. Calor que partía. La escoba había sido usada la noche anterior, después de que derribé un vaso en la cocina. Apenas podía sentarme en la silla de la escuela de tanto dolor. Doña Luz lo notó. Notó la manera en que me movía, incómoda, la manera en que contenía las lágrimas. Al final de la clase, pidió otra vez que me quedara. Esta vez, cerró la puerta del aula. «María, ¿qué está pasando en tu casa?» Me quedé muda, mirando al piso. «María, mírame». Miré. Vi en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de mi madre. Compasión verdadera. «Nadie merece sufrir, María. Nadie. Especialmente una niña. Si alguien te está lastimando, puedes contarme. Te voy a ayudar». Y entonces, después de 5 años de silencio, hablé. Las palabras vinieron como una inundación descontrolada, sucias, devastadoras. Conté todo. La escoba, la sangre, el dolor, la madre que miraba, el miedo constante, las amenazas. Todo. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, agotada, tenía lágrimas en los ojos. «Te creo». Fueron las 3 palabras más importantes que escuché en mi vida. «Te creo. Y vamos a arreglar esto». Esa tarde, en el camino de vuelta a la casa amarilla, sentí algo diferente en el pecho. No sabía el nombre de aquello todavía. Solo más tarde entendí que era esperanza. ¿Saben ustedes qué es traición? Traición no es solo esa historia del marido que salta la cerca. No. Traición es cuando alguien que debería protegerte da la espalda en el momento que más lo necesitas. Es peor que cualquier golpe. Es una puñalada que no cicatriza. Fue eso lo que viví con mi propia madre, Clara, una mujer que enseñó el alfabeto a cientos de niños de Córdoba, pero que no pudo enseñar a su marido que la hija no era un objeto. Una mujer que rezaba el rosario todos los días, pero cerraba los ojos al pecado que pasaba bajo su propio techo. Al principio pensé que no sabía, que no se daba cuenta. ¿Cómo podía una madre ver a su hija de 8 años cojeando de dolor y no preguntar nada? ¿Cómo podía ver las sábanas manchadas de sangre y fingir que era normal? Creé 1000 excusas para ella en mi cabeza. Que tal vez no veía, que tal vez no entendía, que tal vez tenía miedo también. Pero esa noche
Cuando nuestros ojos se encontraron por la rendija de la puerta, mientras mi padre usaba la escoba, todas las excusas murieron. Ella sabía, siempre supo. Para esa época acababa de cumplir 10 años. Ya eran casi 2 años de abuso diario. Mi cuerpo de niña ya mostraba marcas. No solo las moradas que desaparecían, sino las invisibles que nunca más salieron. La manera de encogerme cuando alguien levantaba la voz. La manía de dormir debajo de la cama, no encima. El pavor a las escobas, a las puertas cerrándose, al ruido de cinturones. Fue por esa época que mi madre empezó a participar más activamente. No en el abuso en sí, eso solo mi padre lo hacía, sino en la preparación, en la logística, en el después, como si fuera parte de la rutina de la casa, igual a lavar los platos o barrer el piso. «María, ve a bañarte. Tu padre ya viene», decía eso con la misma voz que usaba para mandarme a hacer la tarea. Casual, como si fuera normal, como si todas las casas de la calle tuvieran esa misma rutina asquerosa. Yo obedecía. ¿Qué más podía hacer? No tenía a dónde huir, a dónde correr. La casa era pequeña, las ventanas trancadas, la puerta con llave. Y aunque lograra salir, ¿a dónde iba? Estábamos aislados, no tenía familia cerca, no tenía amigos cercanos, tenía solo la escuela, y aún allí era la niña rara que nadie quería cerca. Una tarde llegué de la escuela un poco tarde. Me había demorado porque la maestra me pidió que me quedara a limpiar el pizarrón. Pequeño castigo por haberme quedado dormida en clase. Cuando entré a casa, mi madre estaba en la sala tejiendo, como si nada fuera. Pero sentí en el aire ese olor pesado de confusión por venir. «Tu padre te está esperando en el cuarto». Paré en medio de la sala, la mochila resbalándose de los hombros, el miedo helando mi barriga. «Mamá, por favor». Solo me atrasé porque... «No me interesa. Él te está esperando. Ve antes de que empeore». ¿Empeorar? Como si existiera versión leve de aquel horror. «Mamá». Traté de nuevo, la voz embargada. «¿Por qué dejas? ¿Por qué no me ayudas?» Ella finalmente levantó los ojos del tejido. Pero no vi amor allí. Vi otra cosa. Irritación. ¿Ayudarte? ¿Crees que mereces ayuda? Si fueras una buena hija, obediente, él no necesitaría corregirte. Corregir. Así era como ella lo llamaba. Como si fuera un ajuste, una corrección de rumbo. Como si meter un mango de escoba a una niña fuera método pedagógico. Pero mamá, eso no es normal. Eso lastima. Papá no debería... No terminé. El golpe vino rápido, ardiente. Ella nunca me había pegado antes. Tenía muchos defectos. Pero violencia física no era uno de ellos. Hasta aquel día. «Cállate la boca. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que es fácil para mí? Él es tu padre, tiene derecho. Y tú provocas, con ese cuerpo, esa manera». Me encogí, lágrimas corriendo. Ella estaba diciendo que la culpa era mía. Que yo, una niña de 10 años, provocaba aquello. Que lo merecía, que era normal. Ahora ve, no lo hagas esperar más. Fue la primera vez que levantó la mano contra mí. No fue la última. A partir de allí, su complicidad se volvió más explícita. Pasó a preparar el terreno, me mandaba a bañar antes, garantizaba que yo estuviera presentable para mi padre. Arreglaba la cama después, lavaba las sábanas manchadas. Trataba los golpes más visibles para que nadie en la escuela notara. Era como si tuviera 2 monstruos en casa ahora, no uno. Hubo una vez, recuerdo bien, que me enfermé, fiebre alta, cuerpo todo dolorido, probablemente gripe fuerte de esas que tumban a cualquiera. Pensé que al menos aquel día tendría paz. Mi madre hizo té, me puso un paño húmedo en la frente. Por un momento sentí ese cuidado que toda niña merece. Cerré los ojos, casi aliviada. Fue cuando mi padre entró al cuarto. Sentí el colchón hundirse con su peso, al sentarse.
Abrí los ojos, suplicando silenciosamente a mi madre, suplicando que al menos esa vez, una sola vez, me protegiera. ¿Saben qué hizo? Salió. Cerró la puerta detrás de sí. Me dejó allí, ardiendo de fiebre, demasiado débil para luchar. Esa noche la escoba vino aunque yo estuviera enferma. En realidad fue peor, porque él dijo que necesitaba sacar la enfermedad de mí, que era la única manera, que era para mi bien. Cuando terminó, mi fiebre había empeorado. Temblaba, deliraba. Escuché a mi madre peleando con él del otro lado de la puerta. «Jerónimo, así vas a matar a la niña. ¿Y entonces cómo explicas a la gente?» No era preocupación por mí. Era miedo del escándalo, de lo que los vecinos iban a decir. Para ella, yo ni siquiera era gente. Era solo una potencial vergüenza pública. Me quedé en cama una semana. En la escuela mandaron nota preguntando por mi ausencia. Mi madre respondió con letra esmerada. «María está con gripe fuerte. Pronto estará de vuelta». Firmado y sellado, como si fuera documento oficial. Cuando volví, estaba más flaca, más pálida, más callada, si es que eso era posible. La maestra Luz me miró diferente. Sentí que se daba cuenta de que algo estaba mal, pero yo aún no tenía coraje de hablar. Aún no. Con 11 años traté de escapar por primera vez. Junté pocas cosas en una bolsa de feria. Una muda de ropa, un cepillo de dientes viejo, una muñeca de trapo que tenía desde pequeña. Esperé que durmieran y traté de abrir la ventana de mi cuarto. Estaba clavada. Traté la puerta de entrada. Trancada, llave en el cuarto de ellos. Traté la cocina. Lo mismo. La casa entera era una prisión. No me sorprende que nunca desconfiaran de nada. Nadie podía entrar. Yo no podía salir. Perfecto para lo que pasaba allí dentro. Lloré silenciosamente sentada en el piso de la cocina, la bolsa patética en el regazo. No había salida. Nunca la habría. Fue cuando noté la escoba allí, apoyada en el rincón, como siempre. El instrumento de mi tormento, el arma de él contra mí. Sentí un odio que nunca había sentido antes. Un odio quemando por dentro, consumiéndome. Tomé la escoba, pensé en romperla, en tirarla al patio, en esconderla. Cualquier cosa para tener una noche de paz. Pero, en el segundo que la toqué, escuché pasos. «¿Qué estás haciendo?» Mi padre, parado en la puerta de la cocina, en pijama, cabello despeinado, ojos inyectados. Había despertado para tomar agua y me encontró allí con la escoba en la mano. Lo que pasó después fue lo peor hasta entonces. No fue solo la escoba. Fue el cinturón, fue el golpe, fue el puño. Pegó hasta que me desmayé. Desperté de mañana en el piso de la cocina, tan lastimada que ni siquiera podía abrir uno de los ojos. Mi madre me encontró allí. Miró, suspiró. «¿Estás viendo lo que haces? ¿Estás viendo lo que causas?» La culpa. Siempre la culpa. Como si yo, una niña, fuera responsable de la enfermedad de él. Como si hubiera elegido aquello. No fui a la escuela aquel día, ni al otro. Solo volví cuando los hematomas estaban menos visibles. Inventaron que me había caído de la escalera de casa. Escalera que ni existía. Nuestra casa era de una planta. Pero nadie cuestionó. Su complicidad fue volviéndose cada vez más explícita con el tiempo. No era solo omisión, era participación activa. Empezó a crear situaciones, pretextos. Le reclamaba a mi padre que no había barrido el patio bien, que le había respondido mal, que me había demorado para hacer la tarea. «María está necesitando corrección, Jerónimo». Era el código de ellos. Corrección. ¡Qué asco! Empecé a darme cuenta de que a ella le gustaba. No lo que pasaba en sí, al menos quiero creer que no, sino el poder que aquello le daba. De verme siendo castigada por cosas que ni siquiera estaban mal. De verme sufriendo mientras ella miraba, superior, correcta,
limpia. Una tarde llegué de la escuela y ella estaba diferente, agitada, arreglada. Se había puesto el vestido bueno que normalmente solo usaba para ir a la iglesia. «Hoy vamos a casa de tu tía Margarita», anunció. «Tu padre va a trabajar hasta tarde. Nosotras dos vamos a cenar allá». Tía Margarita ni era tía de verdad. Era una amiga de ella que vivía del otro lado de la ciudad. Raramente íbamos allá. No entendía el cambio súbito, pero sentí una esperanza pequeña. Una noche fuera de casa. Una noche sin él. Una noche de paz. Me arreglé rápido. Me peiné el cabello. Hasta traté de sonreír. La idea de salir de esas paredes, aunque fuera por pocas horas, era como un vaso de agua en el desierto. Estábamos casi saliendo cuando mi padre llegó más temprano de lo normal. Nos miró a las dos ya listas para salir. «¿A dónde creen que van?» «A lo de Margarita», respondió mi madre, la voz ya sumisa. «Solo a cenar. Volvemos temprano». «No», cambié de idea. «Las necesito a las dos aquí». Y fue solo eso. Ella ni siquiera cuestionó. Se quitó el sombrero, el saquito, volvió a la cocina para preparar la cena, como si no tuviera importancia alguna. Como si la promesa de una noche de alivio para su hija no significara nada. Esa noche lloré en la almohada hasta quedarme dormida. No por el abuso. Ya había pasado como casi todas las noches. Lloré por la traición, por la facilidad con que renunció a protegerme, por la certeza de que entre él y yo, ella siempre lo elegiría a él. Con 12 años ya había perdido cualquier esperanza. Vivía en automático. Iba a la escuela, volvía a casa, recibía golpes, sufría el abuso, dormía, despertaba, repetía todo como un zombi. Los maestros notaban que algo estaba mal, claro. Mis notas, que ya no eran buenas, se volvieron pésimas. Yo apenas hablaba, apenas comía. Parecía un fantasma caminando por los pasillos. Recuerdo una vez que la maestra de educación física llamó a mi madre a la escuela. Yo me había negado a cambiarme de ropa para el ejercicio. No quería que nadie viera los hematomas en mis piernas. La maestra encontró extraño. Insistió. Terminé llorando en el rincón de la cancha. «Doña Clara, María anda muy extraña. No participa, no se mezcla. Hoy tuvo una crisis en mi clase. ¿Pasó algo?» Espié desde la puerta, escuchando la conversación en la sala de maestros. Vi a mi madre arregladita como siempre, moño impecable, uñas limpias, cara de santa. María siempre fue una niña difícil, maestra. Desde pequeña da trabajo. Es mentirosa, inventa cosas, llama la atención. Pero los golpes... Se cae sola, tropieza, se golpea. No sé de dónde sacó esa manera torpe. Ni yo ni el padre somos así. La maestra parecía querer decir algo más, pero desistió. Mi madre tenía esa manera, ¿saben? De hacer que las personas dudaran de lo que estaban viendo. De dar vuelta la verdad del revés con tanta convicción que hasta tú misma empezabas a creer. Volvimos a casa en silencio. Cuando llegamos, ella finalmente habló. ¿Estás satisfecha? Casi me haces pasar vergüenza en la escuela. ¿Qué van a pensar de mí, de nuestra familia? No respondí. No tenía que decir. Su vergüenza era más importante que mi dolor. Siempre lo fue. Esa noche, por primera vez, ella miró todo de cerca, sentada en la silla del rincón del cuarto, observando mientras mi padre usaba la escoba. Sus ojos nunca dejando los míos. Una mirada de advertencia, de amenaza, una mirada que decía: ¿viste lo que pasa cuando tratas de contar? Fue la peor noche de mi vida hasta entonces. No por el dolor físico, ya estaba medio anestesiada a esa altura. Fue peor por el simbolismo, por la confirmación final de que no tenía a nadie de mi lado, que los dos juntos eran un muro infranqueable. Nunca más traté de contar a nadie de la escuela. ¿Para qué? Mi madre iba a desmentir.
Me iba a hacer parecer loca, mentirosa, problemática. Y el castigo iba a ser peor. Entonces me cerré aún más. Me volví cáscara vacía. Aprendí a salir de mi cuerpo durante los abusos, a fingir que estaba en otro lugar, que era otra persona. Aprendí a no llorar, porque las lágrimas solo les daban más placer. Aprendí a ser invisible, aún estando visible. El tiempo fue pasando. 12 años, 13 años. El cuerpo cambiando, los abusos empeorando. Ahora tenía la nueva preocupación: embarazo. Mi padre tomaba cuidados a su manera. Métodos brutales, dolorosos, humillantes. Mi madre ayudaba, verificando mi ropa interior todos los meses para garantizar que había menstruado. «Si apareces embarazada, te pongo en la calle», amenazaba, como si fuera mi elección, como si tuviera control sobre cualquier cosa en mi vida. Cuando cumplí 13 años, algo cambió. No en la situación, esa siguió igual. Pero en mí. Empecé a sentir una rabia diferente. Una rabia que no era solo desesperación, sino algo más profundo, más peligroso. Empecé a pensar en maneras de acabar con aquello. Todas las maneras. Pensé en matarme. Llegué bien cerca algunas veces. Guardé pastillas que mi madre tomaba para la presión. Robé un frasco de veneno para ratas que mi padre guardaba en el armario del garaje. Miraba al río Suquía cuando pasaba por el puente, imaginando el agua tragándome, llevándome lejos. Pero algo me lo impedía. No era miedo de morir. Ya vivía prácticamente muerta. Era otra cosa. Una terquedad, una certeza pequeña pero persistente de que yo no merecía ese final, de que ellos eran los que merecían pagar, no yo. Fue con 13 años cumplidos que finalmente entendí un detalle crucial de mi prisión. Mi madre no era víctima junto conmigo. Era carcelera, era cómplice. No ayudaba a mi padre a pesar de amarme. Lo ayudaba porque me odiaba. Tal vez porque yo era la prueba viva de los problemas de su matrimonio. Tal vez porque yo era el motivo por el cual no podía salir de esa casa y recomenzar su vida. Tal vez porque en el fondo simplemente no tenía dentro de ella eso que llaman amor materno. No importaba el motivo. El hecho era que no estaba de mi lado. Nunca estuvo y nunca estaría. Esta percepción, por más dolorosa que fuera, fue liberadora. Porque entendí que no podía contar con ella para salir de esa situación, que necesitaba encontrar otra salida, otra persona, otra forma. Y fue entonces que recordé las palabras de la maestra Luz. Si necesitas conversar, estoy aquí. ¿Será que realmente estaba? ¿Será que alguien en algún lugar del mundo estaba realmente de mi lado? ¿Valdría la pena arriesgar? No tenía mucho que perder. Si seguía en esa casa con esos monstruos, no iba a sobrevivir mucho más. Si trataba de hablar y salía mal, bueno, al menos habría intentado. Esa noche, acostada en la cama después de otro abuso, tomé mi decisión. Iba a hablar con la maestra Luz. Iba a contar todo, sin medias palabras, sin eufemismos. La verdad desnuda y cruda. Lo peor que podía pasar era que nadie me creyera. Lo mejor ni me atrevía a imaginar. Libertad parecía un sueño demasiado distante. Dormí con la decisión tomada. Al día siguiente iría hasta el final. Lo que no sabía es que la maestra Luz tenía sus propios demonios y sus propias armas contra ellos. ¿Ya se dieron cuenta de cómo una decisión puede cambiar todo? ¿Cómo un solo sí o no puede dar vuelta a su vida del revés? Fue así en aquel miércoles de abril de 1967. Yo, María de los Dolores, con mis 13 años a cuestas y el peso del mundo en el alma, me levanté de la cama decidida a hacer lo que nunca había hecho antes: gritar la verdad. Desperté antes de que sonara el despertador. No es que hubiera dormido mucho. El sueño ya era lujo que no conocía hacía años.
Pero aquel día tenía un cosquilleo diferente en el cuerpo, una mezcla de miedo con coraje que nunca había sentido antes. Me arreglé con cuidado. Elegí la única pollera sin remiendos que tenía, la blusa menos desteñida. Me peiné el cabello despacio, mirándome en el espejo rajado del baño. ¿Quién era esa niña de ojos hundidos que me miraba? Ni yo misma me reconocía. «María, ¿te estás demorando mucho?» La voz de mi madre atravesó la puerta, siempre fiscalizando, siempre controlando. «Ya voy», respondí automáticamente. Fue cuando noté algo extraño en mi reflejo, una expresión que no veía hacía mucho tiempo. Determinación. Yo parecía otra persona. Parecía más grande, más fuerte. Parecía alguien que podía, sí, cambiar su propia historia. El desayuno fue igual a todos los otros. Pan seco, café ralo, silencio pesado. Mi padre ya se había ido a la municipalidad. Mi madre arreglaba las cosas para ir a la escuela donde daba clases. Comimos sin conversar, como siempre. Antes de salir, ella me dio las instrucciones de siempre. Directo a casa después de clase. No converses con nadie en el camino. Si te demoras, sabes lo que te espera. Asentí, bajé la cabeza como siempre hacía. Pero por dentro, por primera vez pensé, no, hoy no voy a obedecer. Hoy todo cambia. El camino hasta la escuela nunca pareció tan largo. Eran solo unos 15 minutos de caminata, pero aquel día cada paso parecía importante, definitivo. Como si cada uno me llevara más cerca no solo de la escuela, sino de la libertad. Llegué más temprano de lo normal. Los pasillos aún estaban vacíos, las aulas cerradas. Me senté en el banco del patio, esperando. Las manos sudaban. ¿Y si ella no me creía? ¿Y si le contaba a mi madre? ¿Y si todo empeoraba aún más? El miedo era real. Tenía buenos motivos para sentirlo. Pero la determinación era mayor. Había llegado a un punto donde la desesperación era tanta que cualquier cambio, incluso para peor, parecía mejor que continuar en aquel infierno. El timbre sonó. Los alumnos empezaron a llegar, bulliciosos, libres, tan diferentes de mí. Observé a esos niños normales con vidas normales. ¿Será que alguno de ellos pasaba por lo que yo pasaba? ¿Será que había otros como yo, presos en casas prisiones con padres monstruos? La clase de historia era solo en el tercer horario. Aguanté las 2 primeras clases en automático, respondiendo cuando me llamaban, copiando lo que estaba en el pizarrón, existiendo sin vivir. Finalmente llegó doña Luz. Entró al aula con su pila de libros en los brazos, anteojos resbalándose por la nariz. Saludó a la clase con su buen humor de siempre. Empezó a charlar sobre la guerra del Paraguay. Fechas, batallas, nombres. No escuché ni una palabra. Mi cabeza estaba ocupada de más ensayando lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, planeando cada palabra de esa conversación que podía cambiarlo todo. La clase terminó. El timbre sonó. Era ahora o nunca. Mientras los otros alumnos salían bulliciosos para el recreo, me quedé sentada en mi lugar, inmóvil, esperando que todos salieran. Doña Luz lo notó claro. Me miró por encima de los anteojos con esa manera suya, de saber de las cosas sin necesidad de preguntar. Cuando el último alumno salió, cerró la puerta, vino hasta mi pupitre, arrastró una silla, se sentó frente a mí. «¿Qué pasó, María? ¿Quieres conversar?» Abrí la boca, pero nada salió. Años de silencio forzado trabaron mi lengua. Años de amenazas me hicieron dudar. «No necesitas tener miedo», dijo, la voz calmada. «Lo que sea, puedes contarme». Respiré hondo. Era hora. «Mi padre abusa de mí», hablé de una vez. «Hace años». Las palabras salieron rápidas, casi sin respirar. Como si parara para pensar, no conseguiría decir más. Esperé ver shock en su rostro,
incredulidad, asco. Cualquier reacción que las personas normales tienen cuando escuchan algo tan horrible. Pero no vi nada de eso. Vi comprensión. Como si ya lo supiera. O peor, como si lo entendiera personalmente. ¿Cómo lo hace, María? Puedes decirme. Es importante. Fue la primera vez que alguien me preguntó los detalles sin dudar de mí, sin hacerme sentir culpable, sin cuestionar si estaba inventando. Y entonces conté. Conté de la escoba, de los años de dolor, de mi madre mirando, participando. Conté de las amenazas, del miedo constante, de la prisión que era mi casa. Conté todo, sin filtro, sin parar. Las palabras salían como agua de represa que revienta, violentas, incontrolables, arrasadoras. Cuando terminé, estaba jadeando, exhausta, como si hubiera corrido una maratón. De cierta forma la había corrido. Una maratón de 5 años. Y finalmente había cruzado una línea de llegada. Doña Luz no dijo nada por un tiempo. Sus ojos detrás de esos anteojos grandes estaban llorosos. Pero no era solo tristeza lo que yo veía allí. Era una rabia controlada, una indignación. «Te creo», dijo finalmente. Cada palabra clara. 3 palabras simples que lo cambiaron todo. «Te creo», cuando nadie más creía, ni mi propia madre. Esa maestra que yo apenas conocía me dio lo que más necesitaba: validación. «No es tu culpa, María», continuó. «Nada de eso es tu culpa. Ellos son los monstruos, no tú». Lloré. No de dolor como tantas veces había llorado, sino de alivio, de un peso inmenso finalmente compartido, de una verdad finalmente dicha y aceptada. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté entre sollozos. «Ahora te vamos a sacar de allá». Sacar de allá. La idea parecía tan imposible, tan distante de mi realidad, que casi no podía comprenderla. ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Y si ellos no dejan? ¿Y si nadie me cree? Las preguntas salían descontroladas, el miedo volviendo mezclado con una esperanza pequeña pero creciente. «Una cosa a la vez», dijo firme. «Primero necesitamos pruebas». ¿Pruebas? Sí, sé que es difícil, pero necesitamos mostrar lo que está pasando. Tu palabra contra la de ellos, lamentablemente, no va a ser suficiente. Tenía razón, claro. Mi madre era maestra respetada, mi padre funcionario de la municipalidad, ciudadanos ejemplares a los ojos de todos. ¿Quién creería a una niña problemática contra 2 adultos de bien? ¿Qué tipo de pruebas? Los golpes. Necesitamos documentar. Y vaciló como si estuviera tomando una decisión difícil. «Necesito contarte algo, María, algo que pocos saben». Esperé, curiosa a pesar del miedo. Cuando yo tenía más o menos tu edad, pasé por algo parecido. No fue mi padre, fue mi padrastro. Y mi madre, así como la tuya, fingía no ver. Abrí los ojos bien grandes. Doña Luz, la maestra más respetada de la escuela, con su manera correctita, sus clases siempre preparadas, su vida aparentemente perfecta, como yo. «¿Cómo salió, señora? ¿Cómo lo logró?» Sonrió, una sonrisa triste. «No lo logré. No de la manera correcta. Escapé. Viví en la calle por un tiempo. Pasé hambre, frío. Terminé acogida por una familia que me dejó dormir en el galpón del fondo, a cambio de trabajo. Estudié a escondidas, hice suplencia, me volví maestra. Pero nunca denuncié, nunca vi justicia hacerse». «¿Y su padrastro?» Murió años después sin nunca pagar por lo que hizo. Y mi madre vivió el resto de su vida fingiendo que nada había pasado. Hasta hoy evita hablar conmigo. El recuerdo vivo de su fracaso como madre. Absorbí todo aquello en silencio. Doña Luz, mi maestra, la mujer más fuerte que conocía,
También había sido una niña abusada. También había sufrido. Y aún así estaba allí, entera, ayudando a otras. Es por eso que la señora se interesó por mi caso. Sí, reconocí las señales, la mirada vacía, los golpes siempre explicados, el miedo constante. Me vi a mí misma en ti. ¿Y qué hacemos ahora? Acomodó los anteojos pensativa. No voy a dejarte seguir el mismo camino que yo. No voy a dejarte huir sin rumbo, sin protección. Vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo de la manera correcta. ¿La manera correcta? ¿Eso existe en casos como el mío? Tengo un amigo abogado. Trabaja con casos de abuso infantil. Voy a hablar con él hoy mismo. Pero necesitamos pruebas, María, de algo concreto. Puedo mostrar los golpes, ofrecí. Tengo marcas en todo lugar. Asintió, el rostro serio. Eso ayuda, pero lo ideal sería agarrarlos en flagrante, tener algo que no puedan negar. Agarrar en flagrante. La idea me dio escalofríos. Significaba pasar por otro abuso, otra sesión de horror con la escoba. Más dolor. Tengo miedo, confesé. Lo sé. Y si no quieres vamos a encontrar otra manera. Pero piensa lo siguiente. Esta puede ser tu única oportunidad de realmente acabar con esto. De hacer justicia. No solo para ti, sino tal vez para otras niñas que ellos puedan lastimar en el futuro. Otras niñas. Nunca había pensado en eso. ¿Y si adoptaban otra niña después de que yo saliera? ¿Y si le hacían a otra niña lo que me hacían a mí? ¿Qué necesito hacer? Me explicó el plan. Era arriesgado, peligroso, pero podía funcionar. ¿Tienes certeza de que quieres hacer esto? No te voy a mentir, va a ser difícil. Tener que pasar por una vez más. Si es la última vez, vale la pena, respondí, una firmeza en la voz que ni reconocí. Si es para acabar con esto de una vez, aguanto una noche más. Apretó mi mano, un gesto simple de solidaridad. El primer contacto humano genuinamente cariñoso que recibía en años. Eres muy valiente, María, más de lo que fui a tu edad. No me sentía valiente, me sentía aterrorizada, pero también por primera vez me sentía esperanzada. Tenía un plan, tenía una aliada, tenía una oportunidad. El resto del día pasó en un borrón. Volví a casa después de la escuela como siempre. Hice mi tarea, ayudé en la cocina, me comporté exactamente como en cualquier otro día. Por dentro temblaba, por dentro contaba las horas. Mi padre llegó, cenamos en silencio como siempre. Mi madre habló de la escuela, de una reunión de maestros. Él habló de la municipalidad, de un problema con la licitación del asfalto. Conversación normal, conversación de familia normal. La hipocresía de todo aquello, el teatro que montaban incluso para ellos mismos, me daba náuseas. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían fingir que éramos una familia común cuando a la noche él entraba a mi cuarto con una escoba en la mano? Después de la cena, me mandaron a bañar y a dormir. Obedecí. Me acosté en la cama, corazón acelerado, manos sudando. ¿Funcionaría? ¿Sería esta realmente mi última noche en aquel infierno? Alrededor de las 10, escuché sus pasos en el pasillo. El crujir de la puerta abriéndose. El ruido de la escoba apoyándose en la pared. Levántate. Su voz como siempre, fría, autoritaria. De quien sabe que va a ser obedecido. Obedecí, como siempre. Miré por última vez a la ventana, a la noche allá afuera, a la libertad que tal vez finalmente estuviera a mi alcance. Era hora. Hora de acabar con todo aquello. Lo que pasó en las 2 horas siguientes fue horrible, como siempre. La diferencia es que esta vez, por primera vez, tenía un propósito. Cada segundo de dolor era un segundo más cerca de la libertad. Cada lágrima derramada era combustible para mi determinación. Y al final, cuando todo terminó,
Cuando él salió del cuarto satisfecho con otra noche de tortura, no me sentí derrotada como siempre. Me sentí victoriosa, porque sabía que esa había sido la última vez. La última vez que aquel hombre me tocaba. La última vez que esa escoba me lastimaba. La última vez. El plan estaba en marcha, y nada más sería como antes. Al día siguiente fui a la escuela como siempre, solo que esta vez cargaba conmigo más que libros en la mochila. Cargaba las pruebas que necesitábamos y la certeza de que estaba a punto de romper las cadenas que me ataban hacía tanto tiempo. La maestra Luz me esperaba en la puerta de la escuela. En sus ojos veía la misma determinación que sentía en los míos. No éramos más apenas maestra y alumna. Éramos compañeras de batalla, sobrevivientes de una guerra que muchos fingían no existir. ¿Estás lista?, preguntó. Respiré hondo. Un mundo entero de posibilidades se abría ante mí. Un mundo sin escobas, sin dolor, sin traición. Más que lista. Juntas caminamos hacia adentro de la escuela, lejos de la pesadilla, hacia la libertad que tanto había soñado. Llegué a la escuela con el cuerpo dolorido de la noche anterior, pero con una fuerza nueva dentro de mí. En la mochila no solo libros, sino la prueba que iba a cambiar todo. Me encontré con Doña Luz antes de la primera clase, en un rinconcito del patio donde nadie podía vernos. ¿Conseguiste?, preguntó, la preocupación estampada en la frente arrugada. Saqué de la mochila un trapo envuelto. Dentro de él, la prueba que necesitábamos. Una prueba asquerosa, terrible, pero necesaria. La misma escoba que había sido usada en mí la noche anterior, con marcas que no dejaban dudas sobre lo que había pasado. «¡Dios mío!», murmuró Doña Luz, los ojos bien abiertos detrás de los anteojos. ¿Y él no notó que desapareció? La cambié por otra parecida que encontré en el depósito de la escuela la semana pasada. Hasta ahora no se dieron cuenta. Había sido un plan arriesgado. Durante semanas observé el depósito de materiales de la escuela. Noté que había varias escobas viejas allí acumulando polvo. Un día que la encargada de limpieza dejó abierto, tomé una, la escondí en la mochila, la llevé a casa. Y después del abuso de la noche anterior, hice el cambio mientras todos dormían. Una operación peligrosa que podría haber salido muy mal si alguien hubiera despertado. Pero no despertaron. Y ahora teníamos la prueba irrefutable de lo que pasaba en esa casa amarilla. «Tenemos más». Mostré los hematomas recientes, las marcas en los muslos, en la espalda, en lugares que ninguna caída accidental podría justificar. Saqué fotos escondidas con la cámara que Doña Luz me había prestado días antes. «Fuiste muy valiente», dijo, guardando el cuerpo del delito en una carpeta especial. «Ahora es mi turno de hacer mi parte». Combinamos el próximo paso. Yo iría normalmente a casa después de la clase, como si nada hubiera cambiado. Seguiría la rutina de siempre. Mientras tanto, Doña Luz llevaría las pruebas a su amigo abogado. Irían a la policía, al juzgado de menores, a quien más fuera necesario. «¿Cuánto tiempo va a demorar?», pregunté ansiosa. La idea de pasar otra noche en esa casa me daba escalofríos. «Voy a hacer lo posible para que sea hoy mismo. Pero puede demorar un poco más. Depende de la burocracia, de los turnos. ¿Aguantas un poco más?». Aguantaba. Claro que aguantaba. Había aguantado 5 años. Podía aguantar unas horas más sabiendo que estaba cerca del final. «Solo ten cuidado de no dejar que ellos perciban nada diferente. Sigue actuando normalmente. Si sospechan que algo cambió». No necesitó completar la frase. Yo sabía lo que pasaría si ellos desconfiaran. Tenía la cicatriz del último intento de fuga para recordarme. «Voy a fingir que nada cambió», prometí. Hacer todo como siempre. La escuela pasó en un borrón aquel día. No pude prestar atención a nada.
Mi mente estaba ocupada además con lo que estaba por venir, con la posibilidad real de libertación, con el miedo de que algo saliera mal. Cuando el timbre del último horario sonó, sentí un frío en la barriga. Era hora de volver a la casa amarilla. Tal vez por última vez. En el camino todo parecía diferente. Las mismas calles de siempre, pero vistas con otros ojos. Los mismos vecinos saludando, pero con otra perspectiva. ¿Será que sabían? ¿Será que sospechaban? ¿O será que realmente creían que éramos una familia común, normal, feliz? Llegué a casa en el horario de siempre. Mi madre ya estaba allí, corrigiendo pruebas en la mesa de la cocina. Me miró por encima de los anteojos. «Arréglate. Tu padre viene más temprano hoy. Hay gente de la capital que viene a visitarnos». ¿Visita? Eso era raro. Por un momento me pregunté si complicaría el plan. Pero tal vez fuera mejor así. Con gente en casa ellos no podrían hacerme nada. Al menos por una noche estaría segura. Me arreglé como ordenó. Me puse el vestido azul que usaba en ocasiones especiales. En realidad, el único vestido además del uniforme de la escuela que aún me quedaba. Me peiné el cabello, me lavé la cara. En el espejo vi a la misma niña de siempre, pero los ojos estaban diferentes. Tenían un brillo nuevo, el brillo de quien sabe que está a punto de liberarse. Mi padre llegó a las 6 como anunció, junto con él una pareja que nunca se había visto antes. Un hombre de traje, una mujer elegante. Gente de la capital, como había dicho mi madre. «Esta es María». Mi padre me presentó, la mano en mi hombro apretando fuerte de más. Una advertencia silenciosa para que me comportara. «Nuestra hija. ¡Qué niña linda!», dijo la mujer sonriendo. «¿Cuántos años tienes, querida?» 13, respondí lo más educadamente que pude. «Ah, la mejor edad. Ya es casi señorita». Si supiera, si pudiera imaginar que esa casi señorita ya había vivido más horrores que mucha gente adulta. La cena fue un teatro perfecto. Mi madre sirvió sonriente. Mi padre contó historias de la ciudad, de la política local. La pareja reía, elogiaba la comida, hacía preguntas. Una escena de familia normal que me daban ganas de vomitar. En determinado momento noté que el hombre me observaba con curiosidad. No la mirada asquerosa que ya había visto en otros. La mirada de los predadores que mi padre también tenía. Era otro tipo de mirada. Como si estuviera tratando de resolver un enigma. «¿Y tú, María? ¿Te gusta la escuela?». La pregunta me tomó por sorpresa. Raramente alguien se interesaba por lo que yo pensaba o sentía. «Sí, señor. Me gusta estudiar. ¿Cuál es tu materia preferida?». «Historia», respondí sin dudar. La materia de Doña Luz, la única clase donde me sentía segura. «Ah, historia. Fundamental para entender el presente y construir el futuro, ¿no es así?». Asentí sin saber bien qué decir. No estaba acostumbrada a conversaciones normales. «María va a ser maestra como la madre». Mi padre interrumpió, cambiando el rumbo de la conversación. «Ya está encaminada. ¿No es así, hija?». Nunca habíamos hablado de eso. Nunca habíamos discutido mi futuro. ¿Cómo podrían? En el mundo de ellos, yo no tenía futuro. Era solo un objeto, una cosa, una propiedad. «Sí, papá», respondí, los ojos bajos como esperado. La conversación siguió, ahora enfocada en otros asuntos. Política, economía, la visita del gobernador que estaba programada. Asuntos de adultos que no incluían a la niña silenciosa sentada a la mesa. Después de la cena, me mandaron al cuarto mientras ellos seguían conversando en la sala. Obedecí, aliviada por poder salir de aquel teatro. En el cuarto me senté en la cama, mirando por la ventana. Era una noche clara, estrellada. Me pregunté si pronto podría mirar las mismas estrellas desde otro lugar. Un lugar sin miedo. Estaba casi durmiendo cuando escuché un ruido en la puerta de entrada.
voces alteradas. Alguien golpeando. El corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significa esto? La voz de mi padre alterada. No pueden entrar así a mi casa. Tenemos una orden, señor Fernández. Una voz desconocida, firme, oficial. Contuve la respiración. Estaba pasando. El plan había funcionado. Habían venido a buscarme. Los minutos siguientes fueron caóticos. Voces subiendo de tono, mi madre llorando, puertas golpeando. Y entonces, golpes en la puerta de mi cuarto. «María, ¿estás ahí?» Una voz femenina que no conocía. «Sí», respondí, la voz temblorosa. «¿Puedes abrir la puerta, por favor? Somos del juzgado de menores. Estamos aquí para ayudarte». Abrí la puerta con manos temblorosas. Del otro lado, una mujer de mediana edad, cabello grisáceo, expresión gentil. Detrás de ella, 2 policías. «Hola, María. Mi nombre es doctora Elena. Vinimos a buscarte. ¿Estás bien? No necesitas tener miedo. No necesitas volver a esta casa si no quieres». No pude responder. Las lágrimas vinieron descontroladas. No de miedo o tristeza, sino de alivio, de liberación. «¿Puedes tomar tus cosas? Lo que quieras llevar». No tenía mucho. Algunas ropas, un cuaderno de la escuela, una muñeca de trapo vieja. Todo cupo en una bolsa pequeña. «¿Es todo lo que tienes?», preguntó la doctora Elena, sorprendida con lo poco que tenía. «Es todo lo que necesito», respondí honestamente. En la sala, la escena era surreal. Mi padre, siempre tan poderoso, tan temido, estaba esposado. Mi madre lloraba en un rincón, siendo interrogada por otro policía. La pareja de visitantes, que ahora entendía que no eran apenas visitantes comunes, observaba todo con expresiones serias. Cuando me vieron, mis padres reaccionaron de formas opuestas. Mi madre desvió la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Mi padre me fulminó con los ojos, el odio desbordando. «¡Mentirosa!», me gritó. «¡Ingrata! Después de todo lo que hicimos por ti». «Quédese quieto, señor», uno de los policías ordenó. «Ya está en situación complicada suficiente». La doctora Elena me condujo por la casa, una mano gentil en mi espalda. Pasamos por la cocina. Noté que en el rincón donde la escoba siempre quedaba, ahora había apenas un espacio vacío. La prueba había sido recolectada. En la salida, mis ojos encontraron los de mi madre una última vez. No vi arrepentimiento allí, ni amor. Vi apenas miedo. Miedo del escándalo, de la vergüenza, de lo que los vecinos dirían. Hasta el fin, su preocupación no era por mí. «¡Vamos, María!». La doctora Elena me guió hasta un auto oficial estacionado frente a la casa. Entré sin mirar para atrás. La casa amarilla, mi prisión por tantos años, se iba haciendo cada vez más pequeña en el retrovisor. Junto con ella, una vida entera de dolor. En el auto, sentada entre personas que ni conocía pero que ya me trataban con más humanidad que mis propios padres, finalmente respiré profundo. Como si estuviera respirando por primera vez. «¿A dónde vamos?», pregunté, dándome cuenta de que no sabía qué pasaría ahora. «Al hospital primero», explicó la doctora Elena. «Necesitamos que seas examinada. Después te vamos a llevar a un lugar seguro, un refugio temporal hasta resolver tu situación de forma permanente». Hospital, refugio. Palabras que deberían asustarme, pero que sonaban como música. Cualquier lugar era mejor que la casa amarilla. ¿Y mis padres? Tu padre va a quedar detenido. Tu madre... Bueno, eso va a depender de la investigación. De tu testimonio también. ¿Mi testimonio? Mis palabras finalmente tendrían peso. ¿Finalmente serían escuchadas, consideradas, creídas? Tengo una maestra. Empecé, vacilante. Doña Luz. Ella me ayudó. Quería verla.
Sí, conocemos a la maestra Luz. En realidad, ella nos está esperando en el hospital. Fue ella quien trajo tu caso hasta nosotros. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Doña Luz había cumplido la promesa. Me había ayudado a escapar de una manera que ella misma no pudo cuando joven. El hospital era grande, iluminado, lleno de gente. Me llevaron a una sala reservada donde una médica me examinó con cuidado y respeto. Hizo fotos de los golpes, anotó todo. Hizo preguntas difíciles pero necesarias. Cuando terminó, dijo palabras que nunca olvidé. Eres muy fuerte, María. Más fuerte que muchos adultos que conozco. No me sentía fuerte. Me sentía pequeña, asustada, perdida. Pero también por primera vez en años me sentía segura. Después del examen me llevaron a otra sala, y allí estaba ella, Doña Luz, cabello recogido como siempre, anteojos en la punta de la nariz, una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo lograste». Corrí a abrazarla, algo que nunca había hecho antes. «No, María, lo logramos. Tú hiciste la parte más difícil». Nos quedamos abrazadas por un tiempo. 2 sobrevivientes del mismo tipo de infierno. 2 generaciones unidas por el dolor, pero también por la esperanza de días mejores. ¿Qué pasó?, pregunté cuando finalmente nos separamos. ¿Cómo fue todo tan rápido? Ella me contó mientras comíamos un bocadillo que alguien había traído. Contó que llevó la escoba y las fotos a su amigo abogado, que se horrorizó. Que fueron directo al juzgado de menores, donde encontraron una jueza sensible a casos de abuso. Que la jueza, viendo las pruebas irrefutables, emitió inmediatamente orden de búsqueda y aprehensión, de prisión preventiva para mi padre y determinación de alejamiento del hogar para mi madre, hasta que se aclarara el nivel de su involucramiento. ¿Y sabes? La pareja que estaba en tu casa eran asistentes sociales disfrazados. Estaban allí para observar la dinámica familiar antes de que llegara la policía. Fue una coincidencia que aparecieran justo hoy. Tu padre los había invitado para una reunión sobre un proyecto de la municipalidad. Terminó siendo perfecto para el timing de la operación. Por eso el hombre me miraba de esa manera extraña. No me estaba juzgando, me estaba evaluando, buscando señales de abuso, de miedo, de sufrimiento. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Por ahora vas a ir a un refugio, pero... vaciló, como si no supiera si debía continuar. Hablé con la jueza. Le pedí autorización para ser tu tutora temporal. Si tú quieres, claro. Me quedé sin palabras. ¿Vivir con Doña Luz? Era más de lo que podía esperar, más de lo que me atrevía a soñar. ¿La señora haría eso por mí? Haría eso contigo, María. No es caridad, es justicia, es darte la oportunidad que yo no tuve cuando estaba en tu situación. Quiero mucho. Sonrió, esa sonrisa gentil que me había dado esperanza desde el principio. Entonces vamos a pedírselo a la jueza. Estoy segura de que va a considerar seriamente. Esa noche dormí en una cama del refugio. Era simple, con varias camas, otras niñas en situaciones parecidas a la mía. Pero era limpio, era seguro. Y por primera vez en años, dormí sin miedo. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento me quedé desorientada. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba en el cuarto oscuro de la casa amarilla? Y entonces recordé. Estaba libre. La pesadilla había acabado. Las otras niñas ya se arreglaban para el desayuno. Algunas me miraban con curiosidad, otras con indiferencia. Todas tenían sus propias historias, sus propios traumas. Éramos diferentes, pero también parecidas, sobrevivientes. Me llevaron para deponer en la comisaría de protección al menor aquel día. Fue difícil, doloroso. Contar todo otra vez para personas extrañas. Ver sus reacciones de horror,
de compasión, a veces de duda. Pero lo hice. Conté todo sin omitir nada. La escoba, las noches, mi madre mirando, los años de silencio forzado. Cuando terminé, el comisario, un hombre de mediana edad con aire de padre de familia, dijo algo que me marcó. Tu testimonio va a ayudar a condenarlos, María, pero más importante, va a ayudar a salvar a otras niñas. Tu coraje está abriendo puertas para muchas otras denuncias. No me sentía valiente. Me sentía apenas aliviada. Aliviada por finalmente estar lejos de ellos, por finalmente poder hablar, por finalmente ser escuchada. A la tarde recibí una visita inesperada en el refugio. La doctora Elena, acompañada de doña Luz y de una mujer que pronto descubrí que era la jueza de mi caso. «María», dijo la jueza después de las presentaciones. «Analicé tu caso con urgencia. Dada la gravedad de la situación y el evidente riesgo de mantenerte en el ambiente familiar, concedo la tutoría para la maestra Luz, si estás de acuerdo, claro». Miré a doña Luz, que sonreía nerviosa. Ella realmente quería acogerme, cuidarme, ser mi familia. «Estoy de acuerdo, más que de acuerdo». La jueza sonrió, aliviada. «Perfecto. Pueden salir hoy mismo. Necesitamos continuar el proceso legal, claro. Va a haber más testimonios, audiencias. Tus padres tienen derecho a la defensa. Pero ya no necesitas verlos, a menos que quieras». No quería. Nunca más quería ver esos rostros, escuchar esas voces. Quería olvidar, recomenzar, renacer. «¿Podemos irnos?», pregunté ansiosa. «Sí», respondió doña Luz. «Vamos a casa». Casa. La palabra tenía un nuevo significado ahora. Ya no era sinónimo de miedo, de dolor, de prisión. Era promesa de algo diferente, de una nueva oportunidad. Arreglé mis pocas cosas y me despedí de las otras niñas del refugio. Algunas no reaccionaron, sumergidas de más en sus propios traumas. Otras sonrieron, desearon buena suerte. Una, más grande, me abrazó y susurró: «No te olvides de nosotras cuando estés allá afuera». No me olvidaría. ¿Cómo podría? Ellas eran parte de mi historia ahora, parte de mi jornada. En el auto, yendo a la casa de doña Luz, miré por la ventana. Las calles parecían diferentes. La ciudad entera parecía diferente. Más colorida, más viva, más llena de posibilidades. «¿Estás lista para una nueva vida, María?», doña Luz preguntó, mirándome por el retrovisor. Respiré hondo. Una vida sin escobas, sin gritos en la noche, sin traiciones maternas. Una vida con escuela, con sueños, con futuro. Estoy más lista que nunca. Y así comenzó mi nueva jornada. El camino no sería fácil. Tenía mucho que procesar, mucho que curar, mucho que aprender. Pero al menos ahora tenía un camino para salir del infierno, hacia la luz. Y por primera vez desde que me entendía por gente, tenía esperanza. Esperanza de que lo que viviría de allí en adelante sería mejor que lo que había dejado atrás. La casa amarilla estaba en el pasado. Y el futuro, finalmente, parecía valer la pena. Si me preguntaran cuál es el olor de la libertad, diría que es olor a tierra mojada después de la lluvia. Fue eso lo que sentí el primer día en la casa de doña Luz, cuando desperté y vi la ventana abierta, sin rejas, sin candados, y el perfume de la mañana húmeda entró por el cuarto. Olor a recomenzar, de limpieza, de vida nueva. La casa de doña Luz no era grande ni lujosa. Una casita simple en el barrio de los Maestros, con 2 cuartos, sala pequeña, cocina apretada y un patio lleno de plantas. Pero era limpia, clara, llena de libros apilados en cada rincón. Y lo más importante, no tenía monstruos escondidos detrás de las puertas. Los primeros días fueron extraños. Yo no sabía cómo comportarme en una casa normal. Me quedaba esperando órdenes,
permisos para todo, para ir al baño, para tomar agua, para sentarme. Al segundo día rompí un vaso sin querer en el momento del almuerzo. Entré en pánico. Me encogí toda esperando el castigo, la escoba, el grito. Pero nada de eso vino. Solo la voz calmada de doña Luz. «Déjame que yo limpio, querida. No fue nada. Los vasos se rompen, es normal». Lloré tanto aquel día. No por el vaso, por la normalidad, por el derecho de ser apenas una niña que rompió un vaso, no una vagabunda que merece castigo, como diría mi padre. Las semanas siguientes fueron de adaptación, de aprender a vivir sin miedo, de entender que no todo adulto quiere lastimarte, que no toda madre abandona, que no todo padre abusa. La primera noche que conseguí dormir sin pesadillas fue casi un mes después de la fuga. Desperté descansada, confusa con la sensación de paz. Había soñado con un campo de flores, no con la escoba. Fue tan extraño que me quedé acostada un rato largo tratando de entender qué estaba diferente. «Es así como duermen los niños normales», dijo doña Luz cuando le conté en el desayuno. «Es tu derecho, María. Siempre lo fue». ¿Mi derecho? Qué concepto extraño para una niña que solo conoció. Deberes, obligaciones, castigos. Volví a la escuela después de 2 semanas en casa. Fue difícil enfrentar las miradas. La ciudad era pequeña. Todo el mundo ya sabía el caso del inspector de la municipalidad, como llamaban al escándalo del momento. Algunos me miraban con pena, otros con curiosidad mórbida, algunos hasta con rabia, como si yo hubiera arruinado la vida de mis padres, no al contrario. Pero había también aquellos que sonreían, que ofrecían apoyo silencioso, una mano en el hombro, un caramelo en el pupitre, un lugar guardado en el recreo. El dolor empezó a volverse fuerza de a poco. Cada día que pasaba en la casa de doña Luz era un día más de curación. Cada clase, cada comida sin tensión, cada noche sin miedo, me iba reconstruyendo. El proceso contra mis padres se arrastró. Testimonios, audiencias, pericias. El sistema era lento, especialmente para una ciudad del interior en los años 60. La influencia de mi padre atrasaba todo aún más. Él tenía amigos, conocidos, gente que le debía favores. «No desistas», decía doña Luz en las noches en que el miedo volvía. «La verdad va a vencer». Y venció. 6 meses después de mi fuga, mi padre fue condenado a 15 años de prisión. Mi madre recibió 8 años como cómplice. Fueron los primeros casos de abuso infantil con penas tan severas en la región. Un marco, una victoria no solo para mí, sino para otras niñas que vendrían después. El día de la sentencia me enteré de que otras 3 niñas habían denunciado situaciones parecidas en sus casas. «Tu ejemplo les dio coraje», dijo la doctora Elena cuando vino a visitarnos. «Abriste una puerta que estaba trancada hace mucho tiempo». A los 14 años empecé terapia. Doña Luz insistió, aunque fuera algo poco común en la época. «Las heridas del cuerpo sanan solas, las del alma necesitan ayuda», explicó. Fue la decisión más importante de mi recuperación. En las sesiones con la doctora Marta, una psicóloga de Buenos Aires que atendía en Córdoba quincenalmente, pude finalmente hablar sobre todo, sobre el dolor físico, sobre la traición de mi madre, sobre la culpa que aún cargaba aunque supiera que no había hecho nada malo. «Tú no causaste nada de eso, María», repetía en cada sesión. «Eras una niña, la responsabilidad era de ellos». Al principio no lo creí. Años de lavado cerebral son difíciles de limpiar, pero de a poco la verdad fue entrando. No fue mi culpa, nunca lo fue. Yo era la víctima, no la culpable. La tutoría provisoria se volvió definitiva en mi cumpleaños de 15 años. Doña Luz organizó una pequeña fiesta. La primera de mi vida. Una torta simple, algunos compañeros de la escuela, una decoración improvisada.
Cantaron feliz cumpleaños. Me abrazaron. Me hicieron sentir que estaba reconstruyendo una vida normal. O al menos lo más normal posible después de todo. «De ahora en adelante eres oficialmente mi hija», dijo doña Luz, entregándome los papeles con la decisión judicial. «Si quieres, claro». Quería, claro que quería. Esa mujer había arriesgado todo por mí. Había enfrentado un sistema, una ciudad, una mentalidad atrasada para salvarme. Si eso no era ser madre, ¿qué era? El tiempo fue pasando. 16 años, 17. Terminé el bachillerato con buenas notas. Incentivada por doña Luz, decidí seguir estudiando. Puedes ser lo que quieras, María. Tienes el mundo entero delante de ti. El mundo entero. ¿Qué diferencia de cuando pensaba que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de la Casa Amarilla? A los 18 años rendí examen de ingreso para Derecho en Buenos Aires. Pasé. Fue la mayor alegría de mi vida hasta entonces. Iba a estudiar para ser abogada, para defender a otras Marías que no tuvieron la suerte de encontrar una doña Luz en el camino. «Tengo tanto orgullo de ti», dijo, lágrimas en los ojos, cuando la carta de aceptación llegó. «Tanto orgullo». La mudanza a Buenos Aires fue otro gran desafío. Nunca había salido de Córdoba. Nunca había visto el mar. Nunca había andado en ómnibus interprovincial. Estaba aterrorizada, pero también emocionada. Era un nuevo comienzo, otra oportunidad. Mis pesadillas, que ya habían disminuido bastante, volvieron en las primeras semanas lejos de casa. Soñaba que mi padre había escapado de la prisión y me había encontrado. Despertaba sudando, temblando. Llamaba a doña Luz desde el teléfono público de la pensión donde vivía. «Él no puede alcanzarte, María», me garantizaba. «Está preso, va a seguir así por muchos años. ¿Estás segura?» De a poco la facultad y la nueva ciudad me fueron ocupando. Nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos dolores también. Pero estos normales, de la vida adulta. Dolores de crecimiento, no de destrucción. Fue en la facultad que conocí a Pablo. Alto, flaco, de anteojos, estudiante de periodismo. Nos encontramos en una fiesta del centro de estudiantes. Bailamos, conversamos, reímos. Era tan fácil estar con él, tan natural. Cuando él trató de besarme en la tercera vez que salimos, me congelé toda. Mi cuerpo recordó otras manos, otros toques, otros momentos. Él notó mi pánico inmediatamente. Se apartó. «Está todo bien, María. Vamos en tu tiempo, sin apuro». Le conté a él una semana después. Sobre la Casa Amarilla, sobre la escoba, sobre la fuga. No le había contado a nadie además de los involucrados en el proceso y de la terapeuta, pero sentí que podía confiar en él. Él escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo simplemente. No me sentía fuerte. Me sentía rota, incompleta, siempre luchando contra fantasmas. Pero tal vez él viera algo en mí que yo misma no conseguía ver. Nuestro noviazgo avanzó despacio, con mucho diálogo, mucha paciencia de él, mucho trabajo mío en la terapia para separar sexo de violencia, para entender que la intimidad podía ser bonita, consensual, respetuosa. Nos recibimos el mismo año, yo con honores en Derecho, él con una propuesta de empleo en un diario de la capital. Nos casamos en una ceremonia simple en Buenos Aires. Doña Luz vino, claro. Fue quien me llevó al altar. «Ahí voy, entregándote a otro», bromeó, pero había un brillo de preocupación en los ojos. «Es diferente, mamá», le garanticé. «Esta vez yo elegí». Elegí. Esa era la gran diferencia. Por primera vez en la vida tenía poder de elección, de decisión, de control sobre mi propio camino. Nuestra vida en Buenos Aires fue tranquila por muchos años.
Abrí un pequeño estudio de abogacía especializado en derecho de familia. Pablo creció en el diario. Se volvió editor. Compramos un departamento. Tuvimos 2 hijos, Antonio y Lucía. Una familia normal, sana, feliz. Claro que no todo fue perfecto. Las pesadillas nunca desaparecieron completamente. Había días en que la memoria volvía con fuerza total. Días en que no conseguía soportar el toque ni de Pablo. Días en que lloraba sin motivo aparente. Pero eran cada vez más raros y cada vez menos devastadores. La terapia que mantuve por años me dio herramientas para lidiar con el pasado sin dejar que controlara mi presente. En 1988, cuando mis hijos tenían 8 y 6 años, recibí una noticia que me conmocionó profundamente. Mi padre había muerto en la prisión. Ataque cardíaco. No sabía cómo sentirme. No era alivio, ni tristeza, ni rabia. Era un vacío extraño, como si una parte de mi historia hubiera sido cerrada sin resolución adecuada. ¿Quieres ir al entierro?, preguntó Pablo. No quería. No necesitaba. Ese hombre ya estaba muerto para mí hacía mucho tiempo. 2 años después, mi madre, que había cumplido su pena y vivía en otra ciudad, trató de contactarme. Mandó una carta al estudio pidiendo perdón, diciendo que estaba enferma, que quería verme una última vez antes de morir. Me quedé dividida. Una parte de mí quería mandarla al infierno. Otra parte, tal vez la parte que la terapia había ayudado a crecer, quería entender, quería escuchar, quería cerrar ese ciclo de alguna forma. Después de mucho pensar, decidí ir. No por ella, sino por mí. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez y decirle que había sobrevivido, que estaba bien, que no había conseguido destruirme. La encontré en un cuarto de hospital en Rosario. Cáncer terminal. Flaca, amarilla, cabello ralo. Casi irreconocible de la Clara autoritaria que me había aterrorizado en la infancia. «¿María, viniste?», dijo cuando entré al cuarto. La voz débil, quebrada. «Vine. Pero no por ti». Nos quedamos en silencio por un tiempo. ¿Qué decirle a la mujer que te trajo al mundo y después permitió que ese mundo se volviera un infierno? Sé que no merezco perdón. Finalmente habló. Ni siquiera lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que no pasó un día sin que pensara en lo que hice, en lo que dejé que pasara. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. ¿Por qué dejaste que él hiciera aquello? ¿Por qué no me protegiste? Desvió la mirada. Tenía miedo de él, de perder lo poco que tenía, el empleo, la casa, la seguridad. Pausa. Pero esa es solo parte de la verdad. La otra parte es que no te amaba como una madre debe amar. Tú no fuiste planeada, no fuiste deseada. Y puse esa culpa en ti, no en mí. Fue malo, fue terrible. Lo sé ahora. La honestidad de ella me tomó por sorpresa. Esperaba excusas vacías, no esa confesión cruda. Pensé que iba a sentir algo viéndote así, confesé. Satisfacción, tal vez. Justicia poética. Pero no siento nada. Ya no tienes poder alguno sobre mí. Eres solo una mujer enferma que va a morir sola. Y yo tengo una vida, una familia que construí, una carrera, un futuro. Lágrimas corrieron por su rostro arrugado. Es justo. Es más de lo que merezco. Salí de ese cuarto sin mirar atrás. Ella murió 2 semanas después. No fui al entierro. No sentí pena, ni rabia, ni rencor. Apenas paz. Como si un círculo se hubiera cerrado. La vida siguió. Los hijos crecieron. Me volví abuela. Doña Luz nos dejó en 1995, a los 73 años. Una muerte tranquila, en el sueño, sin sufrimiento, sin drama. Exactamente como merecía. Fuiste mi salvación, le dije en la última vez que nos vimos, 2 días antes de que partiera. No, María. Fuiste tu propia salvación. Yo solo mostré el camino.
Tal vez tenía razón. Al final fue mi coraje de hablar, de denunciar, de buscar ayuda, lo que me salvó. Pero sin ella, sin alguien que creyera en mí, ¿habría servido de algo? Cuando me jubilé de la abogacía a los 60 años, decidí hacer algo diferente. Abrí una pequeña tienda de dulces típicos argentinos en la plaza central de Córdoba, a donde había vuelto después de que Pablo falleció. Los dulces son recetas de Doña Luz, que me enseñó todo lo que sabía en la cocina: cocadas, turrón de maní, alfajores. Dulces de mi segunda infancia. De la infancia que realmente vale la pena recordar. La tienda se volvió punto de encuentro. Mucha gente viene no solo por los dulces, sino para conversar, para escuchar historias, para compartir las suyas. Y es increíble cómo tantas de esas historias hacen eco a la mía. Empecé a darme cuenta de que mi caso, lamentablemente, no era tan excepcional. Que muchas mujeres de mi generación y de las generaciones siguientes habían pasado por abusos parecidos, que el silencio era una prisión compartida por muchas. A los 67 años acepté una invitación para dar una charla sobre mi historia en la escuela local. Era la primera vez que hablaba públicamente sobre todo. Estaba nerviosa, asustada, pero también determinada. Si mi historia pudiera ayudar a una niña a encontrar coraje para hablar, ya habría valido la pena. La charla se volvió invitación para otra, y otra más. Pronto estaba viajando por la provincia, hablando en escuelas, universidades, grupos de apoyo. Mi historia, que por tanto tiempo fue mi vergüenza, se volvió mi plataforma para ayudar a otras. Creé un grupo de apoyo en Córdoba. Voces en el silencio, lo llamamos. Mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, compartiendo experiencias, sanando juntas, fortaleciéndose unas a otras. Y ahora, a los 71 años, decidí hacer estos videos. Contar mi historia para un público aún mayor. Porque incluso después de tantos años, incluso con tantos cambios en la sociedad, aún hay niñas presas en casas amarillas por todo el país. Aún hay padres monstruos y madres que cierran los ojos. Aún hay escobas en rincones de cocinas que hacen que niñas tiemblen de miedo. Si estás viendo esto y te identificaste con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas, no estás sola, no tienes culpa, y existe salida. Puede parecer imposible ahora, puede parecer que nadie va a creer en ti, que nadie te va a ayudar. Pero te prometo que existe alguien como Doña Luz por ahí. Alguien que va a creer, alguien que va a tender la mano. La casa amarilla quedó en el pasado. En su lugar construí una vida colorida, llena de afecto verdadero, de respeto, de dignidad. Tú también puedes. Y si estás viendo y conoces a una niña que muestra señales de abuso, el silencio repentino, los golpes inexplicables, el miedo constante, por favor, sé la Doña Luz de ella. Pregunta, cree, ayuda. Puede ser su única oportunidad. Hoy mi tienda en la plaza sigue abierta. Mis nietos ya me dieron bisnietos. La casa amarilla fue demolida hace años. En su lugar construyeron un pequeño parque infantil. Siempre que paso por allí veo niños jugando, riendo, libres. Y pienso que finalmente ese pedazo de tierra encontró redención. Si te gustó mi historia, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda a que más personas encuentren estos videos, a que entiendan que no están solas en la lucha. Y si puedes, entra a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está aquí en la descripción. Allí compartimos todos los días historias reales de otras abuelas que, como yo, sobrevivieron para contar. Historias de dolor, sí, pero principalmente de superación. Porque si hay algo que aprendí en estos 71 años de vida, es que el ser humano es increíble en su capacidad de reconstrucción, de convertir ruinas en palacios, de transformar casas amarillas de terror en hogares coloridos de amor. Soy María de los Dolores Fernández.
Víctima que se volvió sobreviviente. Sobreviviente que se volvió guerrera. Guerrera que se volvió abuela contadora de historias. Y mi historia no terminó. Mientras haya una niña necesitando escuchar que existe esperanza, mientras haya una mujer necesitando saber que el abuso no la define, mi voz continuará. Porque la libertad tiene olor a tierra mojada después de la lluvia, y después de las tormentas más terribles viene el sol más brillante. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. El ambiente familiar. Concedo la tutoría para la maestra Luz, si estás de acuerdo, claro. Miré a doña Luz, que sonreía nerviosa. Ella realmente quería acogerme, cuidarme, ser mi familia. Estoy de acuerdo, más que de acuerdo. La jueza sonrió, aliviada. Perfecto. Pueden salir hoy mismo. Necesitamos continuar el proceso legal, claro. Va a haber más testimonios, audiencias. Tus padres tienen derecho a la defensa, pero ya no necesitas verlos, a menos que quieras. No quería. Nunca más quería ver esos rostros, escuchar esas voces. Quería olvidar, recomenzar, renacer. ¿Podemos irnos?, pregunté ansiosa. Sí, respondió doña Luz. Vamos a casa. Casa. La palabra tenía un nuevo significado ahora. Ya no era sinónimo de miedo, de dolor, de prisión. Era promesa de algo diferente, de una nueva oportunidad. Arreglé mis pocas cosas y me despedí de las otras niñas del refugio. Algunas no reaccionaron, sumergidas de más en sus propios traumas. Otras sonrieron, desearon buena suerte. Una, más grande, me abrazó y susurró: «No te olvides de nosotras cuando estés allá afuera». No me olvidaría. ¿Cómo podría? Ellas eran parte de mi historia ahora, parte de mi jornada. En el auto, yendo a la casa de doña Luz, miré por la ventana. Las calles parecían diferentes. La ciudad entera parecía diferente. Más colorida, más viva, más llena de posibilidades. ¿Estás lista para una nueva vida, María?, doña Luz preguntó, mirándome por el retrovisor. Respiré hondo. Una vida sin escobas, sin gritos en la noche, sin traiciones maternas. Una vida con escuela, con sueños, con futuro. Estoy más lista que nunca. Y así comenzó mi nueva jornada. El camino no sería fácil. Tenía mucho que procesar, mucho que curar, mucho que aprender. Pero al menos ahora tenía un camino para salir del infierno hacia la luz. Y por primera vez desde que me entendía por gente, tenía esperanza. Esperanza de que lo que viviría de allí en adelante sería mejor que lo que había dejado atrás. La casa amarilla estaba en el pasado, y el futuro, finalmente, parecía valer la pena. Si me preguntaran cuál es el olor de la libertad, diría que es olor a tierra mojada después de la lluvia. Fue eso lo que sentí el primer día en la